muy buenas tardes a todos ustedes. Ustedes se han conectado a la primera reunión virtual del Instituto de Liderazgo Rotario de División Buenos Aires, coincidentemente con la celebración de su 10º aniversario. Gracias por acompañarnos en esta forma virtual. Ya que tenemos un número muy alto de conexiones y para un prolijo desarrollo de las reuniones, les solicitamos por favor que silencien sus micrófonos en todo momento. Dicha función se encuentra en el margen inferior izquierdo de sus pantallas y deben cliquearlo para que el micrófono se muestre tachado. Mantengan las cámaras apagadas durante el desarrollo de la sesión para no sobrecargar las redes y se complique la conectividad teniendo en cuenta la cantidad de conectados que tenemos. En el momento que se abra el espacio de preguntas, realicen las suyas a través del chat de la plataforma de Zoom. La mecánica de la reunión será según el programa enviado oportunamente y consiste en el saludo de las autoridades, con conexión al momento, intervención de los disertantes. Como ya informamos, ustedes podrán realizar las preguntas a través del chat de la plataforma Zoom y que luego de sus respectivas intervenciones se les formulará a los disertantes. Cada expositor, luego de sus respectivas intervenciones, compartirá una última placa con sus contactos para que le puedan realizar preguntas fuera de la sesión y en forma personal. En esta conferencia, y para velar por la seriedad y la prolijidad de la misma, existe un equipo de trabajo que está atento a las personas ajenas al motivo del encuentro para que no puedan enviar contenidos que no se correlaten con el sentido de esta convocatoria. El equipo está facultado para inhibir tanto el video como el audio de las mismas sin previo aviso. Muy bien, una vez explicada la mecánica de esta reunión virtual, vamos a saludar a las autoridades presentes que se encuentran conectadas a la plataforma de este encuentro. Saludamos a la ex vicepresidenta de Rotary Internacional, Celia Cruz de Giai, al gobernador del distrito 4895, Ricardo Pedace, a la gobernadora del distrito 4905, María del Pilar Cotrone, al gobernador electo del distrito 4895, Edgardo Murúa, la gobernadora electa del distrito 4905, Constanza Sena de Probot, a los integrantes del comité ejecutivo del Instituto de Liderazgo Rotario, Susana Espósito, Heraldo Ramón Soni, Carlos Embeita, Agustina Angelini, Gustavo Gómez García, Liliana Martínez, Pablo Gómez, Rodolfo Agustoni, Analía Menconi y Juan Carlos Estrella. Al Consejo Asesor del Instituto, que lo integramos junto al EGD Eduardo Indy, y a nuestro chairman, Jorge Cámpora. A todos ellos les brindamos un fuerte aplauso virtual. Para comenzar, le solicitamos a la ex vicepresidenta de Rotary Internacional, que además es fundadora y socia honoraria del Instituto de Liderazgo Rotario, nuestra amiga Celia Cruz de Giai, que nos dé la bienvenida a la primera reunión virtual. Nuevamente, queridos amigos y amigas, es un inmenso placer estar juntos en esta primera reunión virtual del Instituto de Liderazgo Rotario División Buenos Aires, Argentina. Hace 10 años atrás, cuando trajera la idea con muchísima ilusión de crear esta división, encontré el total y completo apoyo de los 4 gobernadores que en ese momento teníamos en el Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y quiero hoy, 10 años después, traer al recuerdo a aquellos gobernadores que apoyaron intensamente en sus pasos iniciales la formación de este instituto que hoy estamos disfrutando. Me recuerdo al gobernador del 4890,
Miguel Ángel Martínez Pereira, del 4825, Luis Eduardo Buzo, del 4855, Oscar Vergara, y del 4915, Juan Carlos Elías. Todos ellos, más sus distritos, más sus rotarios, comenzamos a transitar juntos un camino de capacitación con la idea de ofrecer a los rotarios y a toda la familia de Rotary las herramientas para que pudieran desenvolverse mejor en el cumplimiento de su vocación de servicio y también que pudieran asumir con muchos más elementos en las manos sus roles a nivel distrito y a nivel club. Siempre digo que la fuerza de Rotary reside en su gente. De otra manera, Rotary es solamente una palabra de 6 letras. Son los rotarios los que le dan fuerza, los que lo hacen crecer, los que hacen producir y realizar servicios y trabajos en favor de los demás. Yo creo que todos los que están aquí en un número muy significativo, la última vez que miré eran 266, están aquí porque sus vidas han estado influenciadas por Rotary, han estado marcadas por Rotary, como también ha sido marcada mi vida. Y ustedes han entendido, al igual que yo, que si bien en otras organizaciones o grupos el liderazgo es vertical, uno manda y los demás obedecen, el liderazgo en Rotary es horizontal. Todos somos líderes. Todos somos personas de acción. Y lo único que nos diferencia es el hecho de dar un paso más adelante en la tarea de servir, en la tarea de ayudar a los demás. Creo que Rotary es la universidad más grande del mundo. Tenemos 35.000 clubes alrededor del globo y cada semana 25.000 lecciones, 25.000 oradores comparten ideas, información, opiniones, experiencias que nos hacen a todos crecer. En las universidades uno gana sabiduría. En Rotary ganamos conocimiento y sabiduría. La sabiduría de entender que nuestra vida es mucho más plena cuando podemos devolver algo de lo mucho recibido a los demás. En esta época de pandemia, frente a la C del coronavirus, los rotarios tenemos dentro nuestro otras 3 C que tenemos que aplicar. El C de la comunicación, que es lo que estamos haciendo ahora, comunicarnos, contactarnos, porque Rotary conecta el mundo. La comunicación es vital. La capacitación, que es lo que sesión tras sesión, reunión tras reunión, el Instituto de Liderazgo ofrece, capacitación para tener herramientas para usar, y compañerismo, que es lo que nos une, que es lo que hace que hoy estemos todos juntos y que es uno de los pilares de Rotary. Con estas 3 C vamos a enfrentar el coronavirus porque Rotary más que nunca es necesario. Y como Rotary es información, quiero compartir con ustedes una información que me parece importante por el ejemplo y el precedente que ella sienta. 2 años atrás tuve el inmenso honor de ser nominada por el presidente Mark Maloney como chairman de la Convención de Rotary. Hace 2 años estamos trabajando intensamente para lo que era nuestro sueño, producir la mejor convención en la historia de Rotary Internacional, en un lugar paradisíaco y con una asistencia a marzo de 20.500 personas inscriptas y pagas, y 9.000 inscriptas sin pago todavía. El coronavirus llegó, la pandemia llegó, y tuvimos que renunciar al sueño de hacer la convención en Honolulu. Pero a toda acción tiene que haber una reacción, sobre todo cuando proviene de gente de acción como somos y queremos ser los rotarios. Y entonces quiero compartir con ustedes que no vamos a tener la convención en Honolulu, en presencia, pero vamos a tener la primera convención virtual
de nuestra organización. Y en eso continuamos trabajando. Entonces, desde la plataforma, desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo, en verdad, Rotary conecta al mundo. Y con este pensamiento, les agradezco la oportunidad de compartir esta sesión y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Celia. Muchísimas gracias. Una notición para todos aquellos que trabajamos con la Convención de Honolulu. Y le brindamos un fuerte aplauso virtual, por favor, a Celia. Bravo. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia, un gusto. Bueno, vuelvo a repetir algo. Les digo, queridos amigos, 314 conectados. No hay plataforma que aguante tanta conectividad. Les pido, por favor, que apaguen sus cámaras. Yo les prometo, sinceramente, que les voy a dar tiempo para que la vuelvan a prender para sacar la foto. Vamos a sacar una foto grupal, como hacemos siempre, pero les pido, por favor, que apaguen sus cámaras porque el sistema se está resintiendo, porque hay 314 conectados en este momento. 314 conectados. Un éxito, realmente todo un éxito, esta primera reunión virtual del Instituto de Liderazgo Rotario. Por favor, un aplauso para esta reunión. Bueno, sigamos con el orden de la reunión y ahora le vamos a dar la palabra al gobernador del Distrito 4895, Ricardo Pedace, por favor. Ricardo. Muchas gracias, Gustavo. Qué lindo número, 315 conectados. Qué maravilla, la verdad. Es hermoso. 316 en este momento, contando uno por uno. Yo les quiero dar la bienvenida, pero no solamente como gobernador del Distrito 4895, sino con el orgullo de ser egresado del Instituto de Liderazgo Rotario, donde he tenido la suerte de haberme acercado para seguir recibiendo la capacitación y la formación con el fin de que creo que todos ustedes hoy presentes quieren en su momento liderar no solamente sus clubes, sino nuestra organización. Necesitamos, en este momento me viene a la memoria y al recuerdo de quienes fueron algunos de mis capacitadores, como el querido ex gobernador Pedro Lore, Osvaldo Trócoli, gente que en su momento nos ha recibido, el mismo Walter D'Alessandro, que recién lo he visto también entre los presentes. Aprovechen esta hermosa oportunidad que se está reverdeciendo del Instituto. En sus jóvenes 10 años, participemos, esta es una muestra hermosa, participemos y tengamos la mayor capacitación. Nadie puede querer aquello que no conoce y no está capacitado para conducirlo. Y esta es una gran oportunidad que nos brindan. Yo le quiero agradecer muchísimo al Sherman, a Jorge Cámpora, a Gustavo, a Eduardo y a todo el equipo por esta hermosa oportunidad que me brindan, y vamos a ir para adelante y vamos a promocionar dentro del Distrito 4895, y sé que Edgardo Murúa lo va a hacer también, para que todos nuestros rotarios estén debidamente capacitados y en condiciones de asumir la representación cuando así sea requerido por las autoridades de Rotary Internacional. Muchas gracias, bienvenidos a todos y ansioso de escuchar a los disertantes. Muchas gracias, Ricardo. Nuevamente un aplauso virtual para vos, muy agradecido. Muchas gracias por todo tu apoyo también. Ahora le vamos a dar la palabra a continuación a la gobernadora del Distrito 4905, María del Pilar Cotrone. Buenas noches, queridos amigos. Es también para mí un gran placer darles la bienvenida a este seminario virtual, titulado Liderando las nuevas formas de trabajo. Seguramente el título apunta no solamente al contenido, sino también a la forma de trabajar en esta plataforma virtual en que desde hace alrededor de un mes estamos todos sumergidos. Quiero felicitar a los organizadores por haber tomado la decisión de seguir adelante con el programa que tenían y demostrar así que los rotarios somos gente de acción, gente que no hay barreras que nos paren, ni el coronavirus. Esta es una forma de demostrar que seguimos trabajando, que seguimos capacitándonos, que seguimos conectándonos. El coronavirus ha
producido una transformación en nuestra forma de trabajar. Muchos han adoptado la plataforma Zoom. Yo ya la había adoptado en mi gobernación a partir de octubre del año pasado, cuando observaba las dificultades que tenían los asistentes que vivían lejos para las reuniones presenciales. Cuando vi que disminuía la asistencia, empecé a utilizarla. Y la usaba nada más que para las reuniones de asistentes. Hoy las estamos usando para reunirnos con los clubes, para reunirnos con el distrito, para reunirnos con el director. En estos últimos 15 días hemos tenido 2 reuniones con Mario César Camargo, apoyándonos, preguntándonos las problemáticas de los distritos y alentándonos para seguir trabajando. Y aparte, ayer, o antes de ayer, ya no me acuerdo porque tenemos reuniones todos los días, nos comunicó que pronto vamos a tener una reunión con Marc, nuestro presidente. Así que bueno, esto realmente es un gran cambio para todos nosotros. Yo quiero felicitar a los rotarios, porque la verdad es que a través de todas estas reuniones he observado a gente que jamás me hubiera imaginado que pudiera ingresar en la plataforma. Que cuando yo les decía que podíamos hacer capacitaciones virtuales, me miraban con cara rara, y hoy están acá, en esta y en las otras plataformas presentes. Son momentos difíciles, viene para largo, pero tenemos que afrontarlos. Rotary conecta al mundo, como dijo nuestro presidente, y Rotary conecta al mundo hoy a través del Zoom. Crisis es igual a oportunidad. Es el lema que yo me propuse desde hace 3 semanas. Todos mis mensajes van con ese lema. Oportunidad, oportunidad de hacer cambios, oportunidad de flexibilizándonos, porque hablábamos de flexibilización y muchos pensaban que era nada más flexibilizar la comida. Esta es una forma de flexibilización y también de adaptación, de adaptarnos a estas nuevas modalidades. Les deseo el mayor de los éxitos a los organizadores y cedo la palabra y saludo a todo el mundo nuevamente. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pochi, muy agradecido por todos tus conceptos y le brindamos un aplauso virtual a Pochi también por su disertación. Muchas gracias. Continuamos con el desarrollo de la reunión, que estamos muy bien con los tiempos, y ahora dejo el uso de la palabra al exgobernador del distrito, Eduardo Indy. Gracias, Gustavo. Lamentablemente no puedo conectar la cámara porque el sistema no soporta. Aparece la leyenda en pantalla indicando eso. Si todos, por favor, pueden cerrar vuestras cámaras. Les ruego, por favor, que cierren vuestras cámaras. Dicho esto, y darles la bienvenida, por supuesto, me uno a la bienvenida que dio Gustavo, es un verdadero placer, es un gusto hacer la presentación de quien será la primera disertante. Me estoy refiriendo a la licenciada Valeria Schiavo. Ella es magíster en coaching y cambio organizacional, posgrado en formación en docencia universitaria. Es experta en PNL, programación neurolingüística, licenciada en comercio internacional, investigadora del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo de la Universidad de El Salvador, docente de posgrado en la misma universidad, docente de la Escuela de Educación Ejecutiva de la Universidad Católica, expositora en congresos, cursos y seminarios sobre coaching organizacional. Se desempeñó durante 13 años en áreas de logística internacional en empresas familiares y corporaciones multinacionales. Desde el año 2011 es consultora especializada en cambio organizacional y es coach ejecutivo en programas para diversos clientes y consultoras internacionales. Por favor, licenciada, usted tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Gracias a todos por la participación.
y muchas gracias a las autoridades del Rotary por esta invitación que me honra para compartir con ustedes. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Perfecto. Bien. Entonces, voy a poner esta pantalla en modo presentación. Perfecto. Ahí me indican que se ve bien. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, lo que tengo, el material que tengo que preparé para compartir hoy con todos ustedes, siguiendo el programa de esta reunión, tiene que ver con las nuevas formas del teletrabajo. Entonces, para entrar en ese tema, la primera reflexión que quisiera hacer y compartir es que estamos, como bien dijeron, ante un tiempo de cambio, ¿no? Ante un momento de cambio desde hace prácticamente más de 3 semanas, que nos hemos enfrentado a un cambio radical en nuestras rutinas, en todo sentido, nuestras rutinas laborales, que es el tema que nos ocupa en este pequeño bloque, y también en nuestras rutinas familiares, en nuestras rutinas de ejercicio físico, en todas nuestras rutinas se han transformado. Entonces, aquello que era nuestra zona de confort, nuestro hábitat habitual, digamos, nuestra forma de desarrollar nuestro día a día, hemos sido catapultados a una realidad nueva y totalmente diferente, ¿sí? Entonces, esa nueva rutina presenta nuevos desafíos. De las diversas actividades que llevábamos a cabo en el día a día, en cada uno de nuestros roles, como padres, como pareja, esposos, hermanos, hijos, amigos, jefes, colaboradores, docentes, de nuestros múltiples roles, hemos tenido que adaptar y adaptarnos a esta nueva realidad. Principalmente hemos transcurrido las primeras semanas, no sé si ustedes registrarán esto que voy a decir, pero si se dieron cuenta, en las primeras semanas de aislamiento social obligatorio, dada la emergencia sanitaria nacional, hemos intentado continuar con las actividades habituales por las plataformas virtuales de las que disponemos. Entonces, el ejercicio físico que habitualmente hacíamos ahora se desarrollaba de manera virtual, hacíamos clases de gimnasia en nuestros livings, conectados por YouTube o por Instagram a las clases. Los niños, adolescentes y jóvenes retomaron sus estudios a través de plataformas virtuales que brindan los colegios y las universidades, y por supuesto el trabajo se transportó a nuestro hogar en el formato de teletrabajo. Entonces, hago esta introducción porque para mí resulta muy relevante tener en cuenta que estamos en un contexto emocional del que después la profesora Paula Luigi va a profundizar, y más allá de que el tema del que voy a compartir está enfocado en cómo gestionar el teletrabajo desde nuestros hogares, pero principalmente quisiera que enmarquemos esto en este contexto emocional, cambiante, de incertidumbre que estamos viviendo, porque sería una ilusión pretender creer que podemos ser igualmente efectivos que como lo éramos al ir a las oficinas y a las instituciones a trabajar como habitualmente. Entonces, dejando eso en claro, vamos a avanzar en los contenidos de esta presentación. Entonces, puntualmente quiero compartir con ustedes, hay muchos desafíos en el teletrabajo, pero puntualmente quisiera compartir estos 3 ejes particularmente desafiantes para el teletrabajo. El primero es gestionar el tiempo y poder combinar el trabajo que tenemos que hacer desde casa
con otras tareas que se han sumado y que tal vez antes no hacíamos, como puede ser la limpieza, que antes teníamos gente que nos puede ayudar al respecto, o como puede ser cocinar, o pasar más tiempo con los hijos, etcétera, ¿no es cierto? Y ocuparnos de un montón de actividades que simplemente antes podíamos delegarlas en otras personas. El segundo eje es mantener el foco en lo importante. Vamos a ver algunos tips y algunas herramientas para esto. Y el tercer eje fundamental es cómo podemos cuidar la renovación de nuestra energía. Bien, hay unas rayas en pantalla que no las puedo sacar, pero seguimos adelante. Entonces, gestionar el tiempo en el teletrabajo. Quisiera hablar un poquito acerca de los ladrones del tiempo. Me gustaría que hagamos una pequeña reflexión en este sentido, porque cuando se trata de teletrabajo tenemos muchas excusas, muchos ladrones, lo que llamamos los ladrones del tiempo, ¿no? Entonces puede ser que tengamos distracciones, como por ejemplo abajo a la derecha, nuestra cuenta de email, que tiene un montón de correos en bandeja de entrada, o a veces estamos recibiendo múltiples mensajes por los grupos de WhatsApp a los que pertenecemos, o llamadas telefónicas. Incluso, no sé si notaron que en las primeras semanas la gente tenía como una necesidad de comentar, de comunicarse, de comentar qué era lo que estaba haciendo, qué era lo que estaba cocinando. Yo he recibido hasta una foto de un tender con la ropa tendida, contando los quehaceres domésticos, ¿no? O sea, es toda una necesidad de adaptación al nuevo contexto que estamos viviendo. Entonces, tenemos interrupciones de todo tipo, de nuestras mascotas, de llamadas que recibimos, como decía, por teléfono, hasta nos da hambre o nos da esa necesidad emocional de chequear las redes sociales, interrupciones de nuestra familia, quienes tienen hijos, yo no tengo hijos, pero bueno, mi hermana, mis amigas, los niños tienen mucha tarea, también que los adultos estén en la casa es algo excepcional y no demasiado común, tantas horas, compartir tantas horas, entonces ellos también están demandantes, quieren jugar juntos con los adultos. Y bueno, y también, como muestra un poquito la foto de abajo a la izquierda, nuestro cerebro también busca juegos, escapes, distracciones, y esto es absolutamente natural, porque nuestro cerebro siempre está buscando aquellas actividades que le generan satisfacciones en el corto plazo. Entonces, ese es el motivo por el cual nos cuesta mantenernos enfocados, y mantenernos enfocados y concentrados en una actividad es algo que tenemos que hacer de manera adrede, a propósito. Tenemos que decidir concentrarnos en una actividad, separar las distracciones del medio y poder dedicarle tiempo y energía a estar concentrados en esa actividad. Y eso es algo que nuestro cerebro naturalmente quiere distraerse. Entonces, nuestro mayor desafío, ¿cuál es? Mantener la concentración. Y para eso les traje algunos tips que nos pueden ayudar. En primer lugar, trabajar en horas estratégicas. Acá lo que quiero indicar con trabajar en horas estratégicas, me refiero a que cada uno pueda buscar el mejor momento del día donde va a evitar naturalmente estas distracciones. Por ejemplo, acá tenemos dos cosas a tener en cuenta. En primer lugar, nuestros biorritmos. Hay personas que trabajamos mejor durante la mañana, ganamos más concentración. Entonces podemos durante la mañana dedicarnos a tareas más específicas o que requieren más concentración de nuestra parte, y durante la tarde dejamos para hacer tareas más operativas. Hay personas que es lo opuesto, que trabajan mejor en horas de la noche, por ejemplo, o de la tarde. Entonces, cada uno conocerse a sí mismo y saber cuáles son esas horas más productivas. Y por otro lado, también, por ejemplo, puede ser importante en casa, por ejemplo, si hay niños pequeños, tal vez la hora de la siesta es un buen momento para concentrarse, o tal vez la noche, después de que los niños se durmieron.
Si tienen adolescentes, directamente saben que van a dormir hasta mediodía probablemente, así que no va a haber problema, pueden dedicarle la mañana. Pero tratar de buscar momentos donde no haya tantas interrupciones. Otro tip importante es pedir que no nos interrumpan. Este tip puede resultar una obviedad, pero a veces subestimamos el poder de pedir. Entonces, poder comunicarnos con nuestra familia, o si alguien nos llama por teléfono, poder decirle, mira, en este momento no puedo atender, te puedo llamar más tarde, o pedirle a nuestra familia que necesito terminar un trabajo, y por favor les pido que me esperen un poquito, y ya más o menos en media hora voy a estar disponible. Eso no lo tenemos que subestimar, es muy importante, generar acuerdos para poder trabajar. Otro tip es establecer bloques de trabajo. Esto es muy útil, ¿por qué? Porque nuestro cerebro está preparado de manera tal de que no mantiene la atención por un tiempo ilimitado. Está comprobado, los neurocientíficos lo han estudiado a fondo esto, y nuestro cerebro tiene bloques de atención. Habitualmente van entre 20 y 30 minutos de atención y después necesitamos esparcimiento. Entonces, es recomendable, incluso hay aplicaciones acerca de esto, por ejemplo, hay una técnica que se llama técnica Pomodoro, que es el apellido del italiano que creó esta técnica, que es establecer bloques de trabajo de 20 minutos y descansar 5 minutos. Después volvemos a establecer 20 minutos, descansamos 5 minutos, y una vez que hicimos el ciclo por tercera vez, extendemos el descanso a 15 minutos. Incluso hay aplicaciones, ponen en Google Store o en la aplicación de iPhone, ponen técnica Pomodoro o aplicaciones Pomodoro, y le van a salir un montón que nos ayudan con alarmas preestablecidas para esto. Otro tip importante es decidir cuándo vamos a revisar las redes, el WhatsApp o incluso los correos electrónicos. ¿Por qué digo esto? Porque es útil para concentrarnos, poder trabajar, por ejemplo, con el teléfono en silencio, o con el teléfono, aunque suene gracioso lo que voy a decir, en el cajón del escritorio, o un poco lejos de donde yo estoy sentado, que implique que yo me tenga que parar para agarrar el teléfono. Porque de esa manera evitamos la distracción y la tentación de ir a revisar redes o WhatsApp. Hay aplicaciones muy interesantes en nuestros propios celulares que nos indican al final del día cuánto tiempo estuvimos navegando en redes. Y se pueden sorprender, la verdad que es mucho tiempo, más del que pensamos. Y el último tip es cerrar directamente la casilla de correo. ¿Qué quiero decir con esto? No es que no la vamos a chequear, pero tenemos que establecer momentos para chequearlo. Si yo ni bien me siento a trabajar en la computadora, lo primero que hago es abrir la casilla de correos, es altamente probable de que me ponga a responder a correos, a leer correos y a tratar de resolver, y en esa tarea se me van a pasar mínimo 1 hora, 2 horas tranquilamente, y no me voy a concentrar en aquello importante que me quería concentrar. Bien, entonces, el segundo eje es poder mantener el foco en los objetivos. Entonces, tenemos en primer lugar que distinguir actividades. Tenemos actividades que son importantes y actividades que son urgentes. Las actividades importantes están bien orientadas a nuestras metas de alta prioridad. Y las urgentes son actividades que requieren atención inmediata de nuestra parte. Les quiero compartir la matriz del tiempo, que es del autor Stephen Covey, y nos ayuda a comprender un poco más sobre esto. Las tareas que son urgentes y también son importantes, tenemos que darle atención inmediata. Las tareas que son urgentes, pero no son importantes para nosotros, por lo general responden a reclamos o pedidos de terceros, que para mí no son cruciales en este momento. Y por lo general acá se nos juega mucho la imagen pública y el deseo de colaborar y de decir que sí a todo cuanto pedido nos venga, y entonces eso también nos quita tiempo y foco de nuestras más altas prioridades. Luego tenemos tareas que no son ni urgentes ni importantes. Son tareas que por lo general nuestro cerebro va a esas tareas para desahogarse o para distraerse. Entonces hay que tratar de cambiar esas actividades por actividades
que llamamos de ocio productivo, que son importantes y no son urgentes. Entonces, en estas actividades que son importantes y no son urgentes, la propuesta es enfocarnos desde el inicio de nuestro día y después dejar tiempo para las demás actividades. En las actividades que son importantes y no son urgentes, encontramos nuestras metas más importantes, la planificación, atender nuestros vínculos, el aprendizaje y, por supuesto, y no menor, aunque a veces lo olvidamos, es comer, descansar y distraernos. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es reducir en gran medida las actividades que son urgentes. ¿De qué manera las podemos reducir? Las podemos reducir pidiendo ayuda, delegando, diciendo que no, poniendo límites, derivando a las personas que corresponde que las hagan. Y eliminar, yo diría eliminar, aunque dejé reducir hasta casi eliminar porque tal vez es pretencioso eliminar, esas actividades que no son urgentes y no son importantes y no nos traen ningún beneficio adicional. Y centrar nuestra máxima atención en aquellas actividades que son importantes aunque no sean urgentes. Entonces, para resumir, dijimos que es muy importante establecer prioridades y planificar. Una vez que establecemos las prioridades, les quiero dar 4 tips y consejos para la planificación. Realizar la planificación antes de que inicie la semana o el día. Buscar un lugar tranquilo y no dedicarle más de 10 o 15 minutos a esta planificación. ¿Por qué digo tan poquito tiempo? Porque lo que mejor y lo más importante que yo tengo que hacer en la planificación es programar las actividades más importantes que necesito cumplir en este día. Entonces me voy a hacer esa pregunta. ¿Cuáles son 1 o 2 actividades muy, muy importantes que sí o sí quiero tener terminadas este día? Y entonces ahí voy a enfocar mi trabajo. Y es una buena recomendación es revisar constantemente esa planificación. ¿Por qué? Para evitar las distracciones. Porque en cuanto abro la casilla de correos, como decía antes, y me pongo a hacer otra cosa, reviso mi planificación y eso va a ser la brújula que me vuelva a poner en foco de las tareas más importantes que yo quería concluir al día de hoy. Por último, vamos al tercer eje, que es gestionar la renovación de energía. Y hay 5 aspectos importantes que no debemos olvidar, que son fuente de renovación de energía para nosotros. En primer lugar, movernos. Salir del sedentarismo que tanto nos cuesta a veces y poder hacer algún tipo de ejercicio. Tenemos, como decía al principio, muchas opciones online que se han puesto a disposición también desde la solidaridad de profesores de gimnasia que han subido sus clases de manera gratuita y demás, o aunque sea simplemente subir y bajar una escalera o movernos por la casa, poder estirarnos a veces, desperezarnos, incluso estirarnos en el escritorio donde estamos sentados, comer, que parece una obviedad, pero sería muy importante si podemos lograr respetar el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, las 4 comidas diarias, cuidar que la alimentación sea nutritiva, que sea sana. Dormir, se recomienda un descanso de no menos de 6 horas, entre 6 y 8 horas, por supuesto cada uno de nosotros sabe bien cuál es su óptimo descanso, pero es importante, si se duerme de más, puede ser que después se entre en estados de letargo y de apatía, de desgano, y si se duerme de menos, puede ser que también estemos cansados y tengamos menos rendimiento. Relajarnos, cada uno de nosotros puede encontrar su mejor manera de relajarnos, puede ser escuchando música, puede ser tocando algún instrumento que nos guste, mirando una película, tomándonos un café, una cerveza con la familia, y por supuesto, y por último, pero no menos importante, conectarse. Conectarse implica con nuestros vínculos, con nuestros afectos, y bueno, hoy en día la tecnología es nuestra aliada para eso. Así que bueno, espero que este recorrido que hemos hecho sea productivo para ustedes, que puedan tomar algunas ideas para mejorar la productividad en el teletrabajo y por supuesto que abrimos un pequeño espacio de preguntas.
Valeria, muchísimas gracias por tu presentación, excelente presentación. Quienes estamos aquí conectados, vamos a brindarte un aplauso virtual. Muchas Todos gracias. juntos. Muchas gracias, Eduardo. No, fue un verdadero placer. Y como bien dijiste, ahora hay un espacio de preguntas que ustedes pueden hacer a través del chat. Les pido, por favor, que ya las estén concretando. Eduardo, tengo una que me llegó por privado, si me permitís. Bueno, te damos la palabra a Gustavo y así Valeria contesta esa pregunta. Valeria, teniendo en cuenta la matriz del tiempo que acabas de describir, cuando uno está en la casa, la prioridad es la familia. Cuando uno está en el trabajo, la prioridad es el trabajo muchas veces. ¿Esa matriz depende del lugar donde uno esté? Bueno, es muy buena pregunta. Ese es el principal desafío, creo yo, que tenemos, porque en este momento tenemos que lograr nuestros objetivos laborales estando en casa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo amalgamamos y equilibramos esos tiempos? Por eso decía al principio la importancia de reconocer que nunca vamos a ser tan productivos como si estuviéramos en el trabajo. Entonces, sería una ilusión pensar que podemos hacer la misma cantidad de cosas que hacemos cuando estamos 8 horas en el trabajo sin tener que estar cumpliendo otro rol, como el rol de padre, como el rol de esposo, o simplemente cocinar, o hay muchas actividades que nos quitan tiempo en el día a día en casa, ¿no es cierto? Entonces, esa matriz, desde mi punto de vista, se puede implementar igual. Simplemente hay que tener en cuenta que tengo que tener más foco en aquello que es indispensable hacer y no sobreexigirme en querer hacer todo lo que habitualmente hago en la oficina. Gracias, Valeria, me uno a la gratitud de Gustavo. Aquí tengo una pregunta respecto a las ansiedades, si las ansiedades no juegan en contra en todo el tiempo y cómo evitarlas. Sí, perfecto. Bueno, no voy a profundizar demasiado en el tema de la ansiedad porque entiendo que es un tema que la profesora Paula Luigi va a tocar. Ella va a hablar de la gestión emocional, pero sí, hay preguntas en el chat acerca de eso y creo que lo principal, la principal habilidad en este momento emocional que podemos tener es la aceptación. La ansiedad es producto de estar ocupados con nuestro pensamiento acerca del futuro, el cual desconocemos y más aún en este momento. Siempre lo desconocemos, pero más aún en este momento. En este momento es un momento de mucha incertidumbre y pensar acerca de cómo van a ser las cosas puede desatar miedos y ansiedades. Entonces hay que tratar de centrarse en el presente y para eso también hay prácticas que nos pueden ayudar, como la meditación o el mindfulness o simplemente la respiración. Eso nos puede ayudar a centrarnos en el presente. Valeria, cuando hay un integrante de la familia, en este caso un adolescente, que no puede adaptarse, ¿qué se puede hacer? Bien, en este momento hay muchas opciones, muchas alternativas. En primer lugar, quiero decir que tenemos que tener en cuenta que si a nosotros los adultos nos cuesta adaptarnos a esta nueva realidad y nos genera ansiedades y demás, a los adolescentes y a los niños les puede costar más aún. Entonces, hay muchas propuestas de orientación y de asistencia a las familias y a los padres, muchas propuestas de asistencia psicológica. Pueden contactar a la obra social o directamente a profesionales conocidos. Incluso siempre, si pueden consultar con sus círculos cercanos, siempre hay profesionales. Yo tengo, incluso si gustan, con todo gusto puedo recomendarles luego a algunos profesionales para quienes lo necesiten, que atienden incluso de manera gratuita, brindan contención emocional y orientación a las familias.
tengo particularmente una amiga mía que está con este tema y que pidió una asistencia psicológica de contención a la familia y pudieron mejorar. Valeria, una pregunta que tenemos aquí: ¿qué es mejor, aislarse para trabajar o intercalar con el ámbito familiar? Bueno, ahí yo creo que cada uno de nosotros tiene que encontrar su propio equilibrio. Hay personas que operan mucho mejor con largos periodos de concentración, por ejemplo, 2 horas sin interrupción. Y hay otras personas que pueden intercalar con actividades familiares sin ningún problema. Lo que hay que evitar es, por ejemplo, es caer en los extremos. Cuando estamos trabajando desde casa puede pasar que estemos todo el tiempo distrayéndonos con quehaceres domésticos o con otras personas de la familia, o puede pasar que estemos súper concentrados en el trabajo y que nos excedamos en los tiempos de continuidad en el trabajo. Entonces nos agarra altas horas de la noche trabajando y no nos dimos cuenta y no cenamos y no dormimos. Entonces hay que tratar de encontrar un equilibrio. Y por supuesto todo lo que estoy diciendo siempre está sujeto a las posibilidades que tengamos, ¿no? No es lo mismo si tenemos una casa con varios ambientes o si tenemos departamentos más pequeños, depende cuántos integrantes haya en la familia. La verdad que es todo un arte, ¿no? En este momento hay situaciones que son un poquito más difíciles, pero bueno, es tratar de encontrar un equilibrio. Eduardito, si te parece bien, le hacemos la última pregunta a Valeria. Estamos con una pregunta que dice: ¿cómo manejar la ansiedad del otro? El que envía los mensajes por WhatsApp, los mails. Bien, esa es una muy buena pregunta. Uno de los tips que hablábamos en la charla era poder comunicarme con el otro y comentarle que por determinado tiempo, por ejemplo, les doy un ejemplo personal, pero me parece que viene al caso. Mi mamá me llamó a las 6:30 más o menos, entonces yo le dije: mami, mira, ahora no podemos hablar porque estoy ya por conectarme para dar una charla, entonces te voy a llamar alrededor de las 8 y después lo conversamos. Entonces es importante poder comentarle a la otra persona que en este momento estamos ocupados, y para que la otra persona sepa y no esté esperando una respuesta o insistiendo con los llamados y los mensajes, que eso nos pone mal a nosotros también, ¿no? Bueno, Valeria, la verdad, tenemos infinidad de preguntas, pero obviamente no vamos a poder contestarlas todas. Hay que recordar lo que Gustavo dijo en la presentación. En tu última placa está justamente tu mail, y hacia ahí vamos a derivar las que están aquí, y todos aquellos que quieran hacer alguna pregunta o que se quedaron sin poder realizarla, se la pueden derivar a su propia casilla. Perfecto. Nos sentimos muy felices de tu presentación, muchas gracias nuevamente, y te contamos que está representada toda la zona 23B, que es la zona desde el Ecuador hacia el sur, integrada por 7 países, y también gente que se ha integrado, rotarios y no rotarios, de lugares más lejanos. Hay algunos que no pertenecen inclusive a nuestra zona, como por ejemplo, aquí estoy viendo un participante de Colombia. En fin, para que tengas idea de quiénes estuvieron escuchando tu presentación. Bueno, les agradezco mucho nuevamente la invitación, ha sido un placer y me quedo conectada escuchando cómo sigue esta interesante reunión. Muchísimas gracias a todos y por supuesto a disposición para cualquier otra consulta que por redes me quieran hacer. Gracias, Valeria. Bueno, y a continuación vamos a presentar a la siguiente disertante. Me estoy refiriendo a Paula Inés Luigi. La ingeniera industrial Paula Inés Luigi tiene una maestría en coaching y cambio organizacional de la Universidad del Salvador, es socia fundadora de la consultora B-Blend, investigadora del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo
de la Universidad del Salvador, profesora titular en la maestría en coaching y cambio organizacional de la misma universidad, y en la especialización en liderazgo y desarrollo personal. Es docente hace más de 15 años, habiendo trabajado en carreras de grado en la Universidad de Buenos Aires, en posgrado en la Universidad de El Salvador, en asignaturas relacionadas con el liderazgo y coaching organizacional, y en la Universidad de Belgrano como contenidista y profesora de capacitación virtual. A continuación, entonces, con ustedes, Paula Inés Luigi. Paula, por favor. Gracias. Bueno, un gusto también estar acá compartiendo esta reunión y este espacio tan interesante que se brinda a este público tan amplio, como nos contaban recién. Agradezco a las autoridades que nos hayan invitado a participar. ¿Se escucha bien ahí, Eduardo? ¿Sí? Voy a empezar a compartirles también mi pantalla para que puedan ver la presentación que vamos a compartir. Y lo que vamos a estar trabajando y hablando en este rato, que vamos a compartir de ahora en más, es lo que tiene que ver con autogestión emocional en tiempos complejos, algo que salió mucho en la charla que hablaba recién Valeria y que muchos consultaban a partir de cómo manejo las emociones, ¿no? Y quisiera empezar con esta imagen, que es una imagen que cuando yo pienso en emociones me acuerdo de la montaña rusa. Personalmente tuve la oportunidad de varias veces viajar y subirme a alguna montaña rusa y recuerdo la adrenalina, el miedo, eso que te produce ese no saber por dónde va a ir, la curva que viene. Y de golpe hoy cuando hago una analogía con la situación con la que estamos viviendo, y estamos viviendo de alguna manera una montaña rusa emocional, con todos estos condimentos de velocidad, de incertidumbre, de no saber lo que va a venir, de cómo van a ser las curvas, las vueltas que va a tomar la situación. Incluso creo que hay muchísimo más emociones involucradas porque no tenemos certezas en esta situación. Una de las cosas que bien decía Valeria es que la situación hoy está condimentada por lo que es la incertidumbre. Entonces, la gestión emocional en este tiempo complejo no solo tiene que ver con gestionar nuestras emociones, sino hacerlo en un contexto de total incertidumbre. Ahora, las emociones tienen una razón de ser fundamental en nuestras vidas y nos han salvado muchas veces, nos han hecho sobrevivir a lo largo del tiempo. Si ustedes se fijan un poco la etimología de la palabra emoción, viene de la parte de mover, de hablar del movimiento, emotion, poner en movimiento. ¿Y por qué poner en movimiento esa emoción? Porque es poner en acción. Esa emoción sirve para algo. Si ahora les hago una pregunta, somos un montón de participantes, por eso no lo voy a poder preguntar, pero si yo les preguntase en este momento, ¿qué emoción les vendría si van caminando por un lugar y ven que aparece este león, perdón? Si les aparece este león, seguramente muchos de ustedes me van a decir la emoción que surge es miedo. ¿Por qué no surge este miedo? Porque el miedo, básicamente, si nos ponemos a pensar a qué refiere ese miedo, el miedo tiene que ver con una desproporción que nosotros sentimos que tenemos entre la amenaza a la que estamos siendo enfrentados y los recursos que poseemos. Entonces nuestro cuerpo físicamente se prepara frente a esa emoción, ¿y qué hace? Empiezan a sudar mis manos, empieza a salivar más mi boca, el corazón drena más adrenalina, eso tonifica mis músculos. De alguna manera mi cuerpo se prepara físicamente para algo que me va a permitir o huir o por ahí atacar a ese león. El tema es qué hacemos con ese miedo cuando ese miedo nos surge sentado en el sillón del living de mi casa a las 7 de la tarde, leyendo las noticias, viendo situaciones que siento que las amenazas que existen desbordan mis recursos. La problemática de ese miedo es que es un miedo que además, condimentado por esta incertidumbre, se convierte en ansiedad. La ansiedad no es más que un mecanismo defensivo que nosotros tenemos, un mecanismo que nos permite hacer una respuesta adaptativa y que frente a los años nos permitió sobrevivir de alguna manera. Porque esta ansiedad nos permite también poner en acción ciertos recursos. Fíjense que cuando pasaba esto del león, había ciertos recursos físicos que a mí me permitían, al tener los músculos más tonificados, seguramente con la adrenalina, yo podía salir corriendo más rápido. Ahora la pregunta es,
¿qué recursos, a qué recursos tengo que volver y de qué recursos me tengo que valer hoy frente a este contexto de miedo condimentado por incertidumbre para poder manejar esta ansiedad que me está generando, que es una de las mayores cosas que salió? Entonces, ¿a qué nos expone hoy esta situación de pandemia, esta situación de coronavirus? Y hablábamos con Valeria esta semana cuando ella preparaba también lo que les iba a contar y yo preparaba mi parte, y ella me compartió esta frase que me encantó, que dice que el coronavirus nos vino a mostrar que no tenemos certezas ni control del futuro. Y ahora yo me pregunto, como si alguna vez lo hubiéramos tenido, ¿no? Decía la frase que me compartía Valeria. Y durante mucho tiempo nosotros tenemos esa falsa ilusión del control. Y ese control, hoy estamos expuestos a esa pérdida de control. Es como si de golpe fuéramos por una ruta y cayera una piedra y eso interrumpiera nuestro camino. Y me parece muy interesante una reflexión que leía esta semana. Esta semana salió publicada una noticia de un autor que es un historiador y escritor israelí, que muchos de ustedes lo conocen porque ha sido muy popular con varios libros que escribió el libro Modeus, 21 lecciones para el siglo XXI. Quienes no los conozcan también recomiendo la lectura de ese material. Y este autor publicó una nota muy extensa donde le preguntaban sobre distintos aspectos de la pandemia, aspectos sociales, aspectos políticos, aspectos de cómo estaba influyendo sobre nuestras vidas. Y me gustó mucho esta frase que decía, la principal pregunta es si caeremos víctimas de nuestros demonios internos mientras combatimos el virus. No tengo dudas de que si la humanidad coopera eficazmente, podemos derrotar al virus, detener la epidemia y prevenir el colapso económico. ¿Qué es lo que más me gustó de esta frase? Esto de pensar cuáles son los demonios internos que yo estoy combatiendo mientras se me presenta esta situación. Y creo que estos demonios internos tienen que ver con las cosas a las que estamos expuestos y que nos generan estos estados emocionales que a veces nos cuesta gestionar de alguna manera. Exponernos a nuestra propia soledad, al devenir de nuestros pensamientos, al encierro. Exponernos también, como decía Valeria, a un contexto en el cual no podemos pretender ser igual de efectivos que lo que estábamos siendo en los tiempos que estábamos trabajando habitualmente, con continuas interrupciones, con bombardeo de trabajo remoto, con no tener horarios, con no saber en qué horario corto dejo de trabajar, estoy con la familia. Yo actualmente tengo 3 hijos y estoy más como el señor de la foto, donde estoy tratando de intercalar trabajo, vida familiar, poder generar un equilibrio de todo eso. Y toda esa situación nos genera situaciones de ansiedad y situaciones de estrés que es muy bueno escuchar y poner en juego esos recursos y esas herramientas que nos contaba Valeria que tenemos, porque acuérdense que de una manera de balancear este miedo y esta ansiedad es revalorizar recursos frente a eso, ¿no? Ahora, como les decía antes, toda esta situación se nos planteó de golpe como venir a toda velocidad por una autopista, en completo dominio de mi auto. Yo venía manejando, venía tranquila, sabía que estaba yendo donde quería y de golpe me cayó o me aparece una enorme piedra. ¿Y qué hago frente a esto? Mi primera emoción va a ser miedo, enojo, frustración. Ahora, acá hay un autor muy interesante que tiene esta frase que es: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Bueno, la frase es de Marco Aurelio, perdón, y hay varios autores que la tomaron después para hablar sobre esto. Hay un autor que es el que justamente les quería comentar, que se llama Ryan Holiday, que escribe un libro que se llama El obstáculo es el camino, y que lo que habla es que el obstáculo es una oportunidad que nosotros tenemos para practicar excelencia, para desarrollar nuestro carácter, para desarrollar nuestra sabiduría, porque si bien el obstáculo no es previsto ni deseado, de alguna manera solo convirtiéndolo en parte del camino es donde yo lo voy a poder integrar a mi aprendizaje y a este espacio de aprendizaje. Entonces, no verlo como algo a correr, a excluir, a sacar del camino, sino verlo como algo sobre lo que yo tengo que responder. ¿Por qué? Porque cada obstáculo es único. Sin embargo, yo respondo muchas veces de las mismas maneras. Entonces la pregunta es, ¿desde dónde voy a abordar hoy esta ansiedad, estas emociones, esto que nos está pasando hoy? Y para eso
yo quisiera compartirles a ustedes un modelo que tiene que ver con un abordaje en 3 dimensiones. Y me parece muy importante tener en cuenta todas estas dimensiones. Entonces, vamos a hablar entonces de 3 espacios desde los cuales abordar este manejo, esta autogestión emocional en tiempos complejos. El primer lugar tiene que ver con la percepción y con la emoción. Y ese es un lugar donde trabaja nuestra mente, porque nuestra mente es la que percibe, la que interpreta de alguna manera esa emoción. Después hay un lugar de la acción, y en la acción está fuertemente vinculado con nuestro cuerpo, con poner en acción aquella energía que trae la emoción. Y después hay un tercer lugar que para mí tiene que ver, quizás si quieren lo podemos llamar con el alma o con la emoción, pero es un lugar que tiene que ver con nuestra voluntad de hacer, con nuestra voluntad. Ahora lo vamos a profundizar. Y lo que quisiera es, al entrar en cada uno de estos aspectos, ir contándoles cuáles son las herramientas que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que a partir de que ustedes puedan dimensionar esas herramientas y puedan incorporarlas y puedan pensar cómo llevarlas a su vida más presentes, cómo tenerlas más en el día a día, esas herramientas les sirvan para empoderarse frente al miedo y frente a la ansiedad que nos generan estos estados. Entonces vamos a empezar entrando en lo que tiene que ver con percepción y emoción. Como bien les decía Valeria cuando le preguntaron sobre la ansiedad, yo creo que no puedo automáticamente salir de estos estados, no puedo salir de esta situación muchas veces, pero sí puedo elegir cómo transitar este camino. Y una parte de la elección de transitar este camino tiene que ver con aceptar la emoción. Y para aceptar esa emoción, tengo que aceptar que estoy dando lo mejor en estas circunstancias, en esto que me toca vivir, en esto que estoy transitando en este momento. Y esta aceptación para mí viene de la mano de 3 cosas. Primero, perspectiva y pensar en la historia que me cuento. ¿Y por qué? ¿Y qué se trata esto de la perspectiva? Para mí la perspectiva es esa posibilidad que tenemos los seres humanos única de en algunos momentos observarnos desde afuera. ¿Y qué sería observarnos desde afuera? Es traer a conciencia lo que me está pasando, traer a conciencia la emoción, expresar con palabras la emoción. Yo trabajo mucho con mis hijos y sobre todo con una nena que tengo que tiene 4 años y otra de 2, en poder poner en palabras la emoción, poder poner en palabras qué es lo que me está pasando en este momento. Porque recién ahí cuando yo tomo perspectiva y autoconciencia de la emoción, es donde puedo empezar a gestionarla. Y para eso está bueno también pensar en esto, en esta frase, en la historia que me cuento. ¿Qué noticias estoy escuchando? ¿Qué comentarios me hacen eco? ¿Qué es lo que estoy leyendo? ¿Estoy escuchando información o estoy sobredosificando la información que recibo sobre la temática? Porque también eso hace que nosotros generemos un estado mental, y ese estado mental genera una historia, que es la que yo me cuento, a partir de lo que está pasando. Entonces, poder elegir con perspectiva y pensando y siendo consciente de que de alguna manera esto es un estado mental, nos ayuda a aceptar la emoción y a verla de otra manera. Como segundo aspecto de la aceptación, creo que está enfocarme en aquello que puedo controlar. Muchas veces estamos enfocados en no puedo salir, no puedo hacer esto, no puedo hacer, no puedo, no. Y por otro lado, tenemos posibilidad de enfocarnos en un montón de cosas que están dentro de nuestro control. Entonces, de alguna manera, la pregunta es, ¿dónde estás poniendo el foco en tu lenguaje, en tus conversaciones, en tu día a día? ¿Cuánto tiempo pasás pensando en aquello que no podés o en lo que podés? Esa reflexión nos tiene que hacer ver que enfocarnos en lo que nos podemos controlar es una manera de aceptar la situación y de empezar a tomar cartas en el asunto. Y como tercer punto, creo que un punto que no es menor y que es muy importante en esta etapa de aceptación, es vivir el momento presente. Estamos muy acostumbrados a que nuestra cabeza transite del pasado al futuro. Estamos pensando lo que voy a cocinar esta noche, lo que voy a hacer mañana, a qué hora me tengo que levantar, en la reunión que tenía. Después estoy pensando en lo que hice, por qué no dije esto, por qué no hice tal llamado, cómo no pude hacer, cómo no pude salir 2 minutos, colgar la ropa. Entonces, nuestra cabeza está yendo del pasado
al futuro, del pasado al futuro continuamente, y eso, como decía Valeria, es una de las cosas que más estrés nos causan. Vivir el presente tiene que ver, hay técnicas como mindfulness que se pueden estudiar, meditación, hacer técnicas de respiración. Hoy hay muchas aplicaciones también que se pueden descargar para mejorar este tipo de recursos, pero simplemente yo lo defino como sentarme 2 segundos a tomar un rayo de sol en el balcón y ser consciente de cómo el sol acaricia mi piel y ser consciente de ese momento presente, dejando ir otros pensamientos. Entonces, estas 3 cosas me ayudan a dar los 2 primeros pasos de una buena autogestión emocional que tienen que ver con hacer conciencia y con poder tener aceptación de esa emoción, hacerla consciente y aceptarla. Y si vamos a transitar el estadio del cuerpo, de cómo esa emoción se expresa en mi cuerpo, hay algo que es clave, que es actuar, porque esa emoción no se puede quedar alojada en mi cuerpo sin ser transferida a la acción. Acá me gustó algo que decían muy lindo en la introducción, que es Rotary es acción, Rotary conecta al mundo, en Rotary somos gente de acción. Entonces me parece clave en estos periodos donde la acción quizás está aparentemente restringida, porque no podemos salir, me parece clave estar en movimiento físico y estar en movimiento mental. No estancarnos en las emociones, sino salir y canalizar esas emociones y esa energía. ¿Cómo se hace para canalizar esas emociones y esa energía? Se canaliza a través de reconectándonos con espacio de conexión con nosotros, por ejemplo. Puedo retomar un hobby, puedo conectar con mi familia, puedo tener un espacio de dedicarme a mí misma, puedo tener un espacio para conectar con otros, estar en esta reunión, darse espacio para el crecimiento personal. Puedo decidir participar en reuniones donde estemos planificando acciones, como contaban la convención, trabajo comunitario. Entonces, canalizar esa energía emocional en acciones es clave en esta etapa para que no se estanque. Y para eso, una palabra clave es disciplina, porque es muy tentador, como decía Valeria, dejarme llevar por los mensajes, los WhatsApp, todo lo que entra y todo lo que me distrae de poder ponerme en acción. Entonces, estas 3 cosas nos parecen claves. Y por último, en entrenar tu voluntad, hay una cosa que es clave, que la voluntad es la capacidad para decidir con libertad lo que deseamos hacer. Entonces, acá lo que los invito a es elegir desde la humildad, sentirnos vulnerables de vuelta, elegir lo simple, tener autocompasión, o sea, aceptar cómo estamos haciendo las cosas y cómo las estamos eligiendo, y por último, pensar en nuestro aprendizaje y revalorizar en este momento nuestro aprendizaje. Y para eso los invito a este último slide que pretende ser una reflexión y que es, estamos expuestos a un mundo que va a ser distinto después del coronavirus, y si el mundo no va a ser distinto, ¿cómo vamos a ser nosotros? ¿Qué es lo que nos ha venido esta situación a cambiar a nivel personal y a nivel emocional? Así que bueno, espero que se hayan podido llevar algunos tips, al igual que Valeria. Dejo mis contactos para lo que pueda profundizar y desde luego estoy abierta a las preguntas que puedan ir surgiendo. Muchísimas gracias, Paula. Verdaderamente una excelente exposición y todos te brindamos un gran aplauso, merecido, por supuesto. Aplauso virtual para Paula. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a fijarnos en las preguntas que las Eduardo, estamos empezaron a llegar las preguntas, si me permites. Dale, sí. Gracias. Bueno, ¿cómo te va, Paula? Soy Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? La primera, ¿cómo entrenar la voluntad en este momento de crisis donde todo es pálida? Es una muy buena pregunta. A mí, para entrenar la voluntad me gusta conectarme con una meta o con algo que yo realmente quiero aprender de esta situación. Y al conectarme con eso, lo que me ayuda es a movilizar, a poner en acción. Si yo tengo un sueño muy grande, va a ser mucho más fácil de que yo me conecte con eso y pueda levantarme a la mañana con ganas de hacer algo, con objetivos. Y para eso
creo que hay algo que es muy interesante. Valeria les compartió muchos tips y me parece que aporta también a este momento esto de metas incluso diarias. Cuando las situaciones son tan cambiantes y tan vertiginosas, ponernos metas diarias. Me levanto a la mañana, estoy más tranquila, sé que es un momento en donde me puedo sentar 10 minutos y decir, bueno, estas van a ser mis 2 metas del día de hoy. Eso nos ayuda a conectarnos de alguna manera con la disciplina, con nuestros objetivos, y nos ayuda también a poder llevar adelante todas las emociones que vamos a ir transitando durante el día. Así que espero que lo puedan probar. Gracias, Paula. Hay infinidad de mensajes que te están felicitando, al igual que Valeria. Gracias. Sí, pero las preguntas no aparecen o aparecen tardíamente. Acá hay una que dice cómo dejar de escuchar los comentarios de mala onda. Sí, exacto, la iba a leer justamente, pero bueno, ya la has leído tú. Adelante. Muy interesante. Bueno, creo que uno, de alguna manera, en esta época, y como decía también Vale, estamos sobreestimulados por mensajes, WhatsApp, y de alguna manera uno elige de qué fuentes alimentarse. Entonces, a veces es difícil si lo que vos llamás mala onda, eso es una fuente que es muy cercana, pero también elegir espacios donde vos puedas resguardarte o donde puedas no estar contaminado todo el tiempo por ciertos mensajes, porque eso influye, como les decía antes, en esa historia que nos contamos y en nuestro estado mental. Entonces, creo que tener espacios para resguardarse, espacios ya sea de meditación o el momento de conectar con la cocina y cocinar, y en ese momento estar resguardado y conectado con uno es lo que nos pone fuertes frente a otras situaciones a las que podemos estar expuestos, porque estamos todos muy emocionales. Creo que esta situación nos está enseñando mucho a todos respecto a las emocionalidades, ¿no? Bueno, perfecto, gracias, Paula. Bueno, la estás viendo, vos creo que las estás viendo ahí, ¿verdad? Sí. ¿Querés contestar una última pregunta, por favor? Así yo no la repito. Dale. Hay una pregunta que me gustó mucho que dice, ¿el arte puede ayudar a pasar estos momentos o a transitar estos momentos? Y yo creo que el arte, el que nos gusta, a uno le gustará la música, a otro la pintura, tiene el poder de conectarnos muy profundamente con cosas de nosotros mismos. Hay un autor que habla de fluir, y ese fluir tiene que ver con espacios de creatividad y de mucha conexión con uno mismo. Y yo creo que el arte, al que le gusta pintar, al que le gusta la música, tiene ese poder y es una manera de estar en el presente. Entonces es una manera también de ejercitar esto de estar en el presente, en el aquí y ahora, y poder salir un poco de ese estrés, de la incertidumbre y del miedo al futuro. Así que también es algo que se recomienda. Bueno, gracias, Paula. Nuevamente te agradecemos, estamos sobre el tiempo. Para aquellos que se han quedado con algunas preguntas, ya sea en el chat o que quieran hacer, Paula ha dejado también, al igual que Valeria, sus contactos. Así que nuevamente un aplauso para ti, Paula. Muchísimas gracias. Virtuales. Muchísimas gracias, un placer. Muy bien. Gustavo. Bueno, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, excelentes disertaciones, están todas las felicitaciones a través del chat, estamos muy contentos, muy felices, increíble, muchachos, ¿no? Haber hecho este logro del Instituto de Liderazgo Rotario, impensado hace muy poquito tiempo atrás y hoy se está logrando. Eduardito, te doy la palabra nuevamente para que continuemos con el programa, por favor. Bueno, sí, te agradezco, Gustavo. En realidad, quien debería tomar la palabra en este momento es Susana, me estoy refiriendo a Susana Espósito. Susana Espósito, además de ser, por supuesto, una eficiente secretaria del Instituto y forma parte, obviamente, del comité, es socia fundadora del Rotary Club La Veleta de Caballito y además ha sido su primer presidente. Así que, Susana, te vamos a dar la palabra a los efectos de que hagas tu trabajo. Por favor, Susana. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a todos. Bueno, nuestro más profundo agradecimiento, en principio, a los 353 participantes de esta reunión.
rotarios de distintos distritos y no rotarios que nos han acompañado, y por supuesto a los oradores que estuvieron maravillosas, a las dos oradoras, a los representantes de Rotaract Interact, la presencia y participación. Esto muestra el deseo de que los jóvenes de seguir en el camino del aprendizaje y continuar estrechando este maravilloso vínculo con los rotarios. A todos aquellos que se inscribieron, rotarios y no rotarios, de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, España, México, Paraguay, Perú, y que no pudieron estar presentes por diversos motivos. Agradecemos especialmente sus atentas y generosas cartas, con sus felicitaciones y buenos augurios, acompañando sus disculpas por no poder asistir. Aquí a todos aquellos quienes colaboraron, ayudándonos a difundir este encuentro. Al Distrito 4895 por facilitarnos la plataforma de Zoom que se estuvo utilizando y se está utilizando en este momento. He de destacar que esta convocatoria tuvo su inicio el domingo 5, hace tan solo 4 días. A partir de ese momento se enviaron 1.261 mensajes a los correos electrónicos que fueran recuperados y que pertenecen a todos aquellos que alguna vez generaron conversaciones por este medio con el Instituto. Para realizar dicha tarea debió realizarse otra previamente, que fue la recuperación y configuración de los mencionados correos electrónicos, que significó una minuciosa y pormenorizada labor de equipo. El resultado de este primer acercamiento por email fue una tasa del 50% de apertura de los mismos. Por último, cabe hacer mención que con las redes sociales utilizadas para la difusión del encuentro, que fueron 4, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, se potenció el alcance a toda América de habla hispana. Y les pedimos por favor a todos que nos sigan por nuestras redes. En todos los casos, ingresen por el Instituto de Liderazgo Rotario División Buenos Aires, tanto en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en Twitter. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Realmente un informe excelente, como una excelente secretaria que sos. Así que, si te parece bien, Eduardo, vamos a ir cerrando la reunión. Si me estás escuchando, vamos a ir cerrando la reunión. Y para eso le vamos a dar la palabra a nuestro chairman del instituto, el ex gobernador del distrito, Jorge Cámpora, el cual nos va a hacer una evaluación de este primer seminario virtual del Instituto de Liderazgo Rotario, División Buenos Aires. Adelante, Jorge, por favor. Les quiero contar primero, voy a hacer algo muy informal y familiar, porque estoy en familia con los 342 ahora participantes. Hace unos días estuvimos trabajando sobre un sueño. Para nosotros era una gran ilusión poder concretar el 27 de abril el festejo del 10º aniversario del Instituto de Liderazgo Rotario de la División Buenos Aires. El coronavirus nos jugó una mala pasada, tuvimos que cancelar la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, que la universidad nos había cedido con mucha generosidad, y de alguna manera pensamos tanto con Eduardo Indy como con Gustavo Berta, ¿qué vamos a hacer como líderes con esto? ¿Qué respuesta podemos dar ante esto que nos está pasando? Y es allí donde, el fin de semana pasada, dijimos, vamos a poner manos a la obra y vamos a empezar a trabajar con todo el equipo de colaboradores que tenemos para poder dejar un pequeño legado en nuestra sociedad. Quiero agradecerle entonces, en primer término, a Eduardo Indy y a Gustavo Berta por la pasión que le han puesto a todo esto, a Agustín Angelini, que está por ahí. Bueno, me pone contento haber terminado con esto, si nos acostamos antes de la 1 de la mañana, al comité ejecutivo del Instituto de Liderazgo Rotario, que han colaborado muchísimo, por ejemplo, todos. O sea, si nombro a alguien se va a enojar, no quiero. Quiero agradecerles a las profesoras Valeria Schiavo y Paula Luisi también su participación. Y también quiero contarles que cuando pusimos en el inicio de esta jornada, pusimos una musiquita de fondo que es poco habitual en Rotary, pero también nosotros somos poco habituales, en realidad somos únicos e irrepetibles. Esa canción se llama Siglos sin fin, y tiene que ver con estos 10 años de nuestro instituto. Porque todos los que estamos alineados detrás de este instituto, tenemos la íntima convicción que el futuro va a depender de lo que nosotros hagamos hoy. Y ante la adversidad, podemos ser extraordinariamente grandiosos y tener un propósito que nos trascienda para poder dejar un legado y que otros, el año que viene, sigan trabajando y mejorando y siendo cada vez mejores.
Quiero hacer un pequeño resumen, pero si ustedes antes me lo permiten, no sé si me lo van a permitir o no, pero yo lo voy a hacer igual. Quiero hacerles un pequeño contexto de nuestra visión con respecto a los momentos que estamos viviendo. Bueno, ¿ven esa transparencia? Esa transparencia la hicimos con Paula Luigi. Nosotros estamos dando clases en la Universidad de El Salvador. Hicimos esta transparencia juntos y la presentamos hace unos días y dije, se la voy a mostrar a los chicos porque es bastante significativa. Si ustedes ven la línea, si ustedes ven allí tienen un gráfico que de alguna manera representa la evolución de la historia de la humanidad. A la izquierda de la pantalla, como diría el señor Macaya Márquez, ustedes van a ver que en el año 1447 se generó la imprenta y en el año 1769 la máquina de vapor. Allí empezó a funcionar o a transformarse el mundo a partir de la revolución industrial. En 1838 el telégrafo, y yo lo que les quiero pedir a ustedes es que vayan viendo la frecuencia de la evolución humana por aquellos años, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el televisor en el año 1927, el celular en el año 1973, la computadora, la PC, en el año 1981 y en el año 2007 el iPhone. Y ahí decidimos cortar. ¿Pero por qué? Porque en el año 2015, a partir del año 2015, la evolución tecnológica se convirtió en exponencial. O sea, la evolución lineal que había se convirtió en exponencial. Y si ustedes ven la flechita gris que está subiendo por las palabras que están todas escritas muy chiquititas, con respecto a esa proyección que venía teniendo la historia de la humanidad, hay una brecha entre lo que las computadoras y el mundo informático están produciendo y la evolución que estamos teniendo los seres humanos. Es desde allí donde nosotros tratamos de pensar junto con Gustavo y con Eduardo qué podemos hacer como líderes rotarios para poder llevar este tipo de información al Instituto de Liderazgo Rotario y a los rotarios y a los no rotarios para que puedan ver a qué mundo nos estamos enfrentando. Y estos desafíos nos llevan a hacer una primera reflexión que se sustenta en un estudio que hizo la profesora, ingeniera María Laura García, un ser de luz que nos está acompañando hoy y también nos vas a acompañar con una de sus presentaciones. Y ella hizo un estudio con respecto a los distintos estilos de liderazgo, y esto es para las organizaciones y también para Rotary. El 5 o el 15% de las personas que están en Rotary son proactivos, o sea, se anticipan al cambio, o sea, se anticipan a la evolución que vimos recién con respecto a la historia de la humanidad. Del 5 al 15% son reactivos, o sea, están esperando que algo pase para después responder a ese cambio. Pero lo sorprendente, y esto es para los que se quejan que los clubes no funcionan, que la sociedad no funciona, señores, el 70% de la sociedad es inactiva. O sea, los líderes son quienes deben inspirar comportamientos en la sociedad para tratar de transformar esa inactividad en actividad. Hace poquito leí una pregunta en el chat muy interesante que definía, ¿qué pasa cuando nos toca ser pilares del otro? ¿Algún amigo de los presentes? Bueno, de vez en cuando a nosotros nos toca ser pilares del otro, debemos necesariamente expandir nuestra capacidad de liderazgo, ser conscientemente más efectivos en nuestra capacidad de liderazgo. Y en definitiva, de eso se trata ser líder. Es difícil o es fácil, es dificilísimo, pero es posible, y más en los momentos desafiantes como los que nos toca vivir. Y María Laura García nos invitaba a planificar o a plantear ciertos tips como para ser más efectivos en este momento que nosotros desarrollamos en las carreras de posgrado que ponemos en práctica. Primero, la creación del sentido o el propósito. Señores, ¿para qué somos rotarios? ¿Cuál es el propósito que tenemos nosotros como rotarios en nuestra sociedad para transformar el metro cuadrado de la responsabilidad que nos toca vivir y la sociedad en sí? Gestionemos el flujo de la información, y acá también ha sido un salto disruptivo. Hoy hemos tenido dos brillantes profesionales conversando entre rotarios, y esto es glorioso, porque ¿saben qué pasa? De todos los logros que tenga nuestra organización en el futuro va a depender de la calidad de las conversaciones que mantengamos. Y si tenemos conversaciones brillantes, vamos a tener una organización brillante. Mi agradecimiento a Valeria y a Paula por lo que hemos hecho, y mi invitación a que tratemos de optimizar nuestra calidad de conversaciones en el marco institucional y familiar en estos tiempos de crisis. Tener la mente abierta
al aprendizaje. O sea, en tiempos de cambio los aprendices van a heredar la tierra, mientras los sabios todos van a estar preparados para un mundo que no existe. Cuando a mí me preguntan si fui exgobernador, hace tanto tiempo que no me acuerdo, y prefiero no hablar de eso porque es extemporáneo, quiere decir ya pasó. Tener la cabeza abierta para el aprendizaje, tener la capacidad de vincularnos en red, que es lo que estamos haciendo desde este instituto, que lo están haciendo los distritos también, y los están haciendo desde las autoridades de Rotary también, y esto realmente es muy interesante, y tratar de ser transdisciplinarios. ¿Saben por qué? Porque el mundo es incierto. Y si nos clavamos solamente en nuestras profesiones, vamos a perder de vista la posibilidad de descubrir nuevas posibilidades de acción y, fundamentalmente, tener capacidad de resiliencia. ¿Qué es tener capacidad de resiliencia? Ante la adversidad, redescubrirnos, repotenciarnos, redescubrir nuestro liderazgo y ser ejemplo siempre. Por último, y para no aburrirlos más, el señor Harari hizo una presentación, tiene unos libros extraordinarios, yo se los recomiendo, los libros de Harari, porque son realmente muy, muy buenos, y a mí me gustaría que ustedes también los puedan disfrutar. Harari, según planteó Paula Luigi, habló de demonios internos. Yo los quiero invitar a pensar en una visión de Joseph Campbell, quien planteó: todos los dioses, todos los cielos y todos los infiernos están dentro de nosotros. O sea, dentro de nosotros mismos están todos los dioses, todos los cielos y todos los infiernos. Entonces, ¿a qué le digo? ¿A qué los invito yo hoy en este momento? A que cada uno de nosotros nos redescubramos como líderes, y nos demos cuenta, de alguna manera, que en el metro cuadrado de nuestra responsabilidad familiar y social podemos ser el cambio que queremos ver en el mundo y en Rotary. Y por último, inspirado en mi amigo Eduardo Indy y en mi amigo Gustavo Berta, nunca te equivocás de hacer lo correcto. Gracias por haber hecho lo correcto, gracias por todo el apoyo, gracias a todos por estar acá, nos inspira la cantidad de gente que están reunidos con nosotros y nos motiva a seguir trabajando para hacer el cambio que queremos ver en el Rotary del segundo centenario. Buenas tardes a todos, felices Pascuas para todos y que estén muy bien contenidos por Rotary y para Rotary. Gracias. Muy bien, un aplauso virtual para nuestro chairman, felicitaciones a todos. Tengan una muy buena noche y no se olviden de no salir de casa. Así que muchas gracias.